Una vez vista esta pequeña nota de filosofía de software, vamos a ver ahora las opciones o los elementos que componen el interface de ZBrush y los elementos o digamos los atajos de teclado que necesitamos para movernos por este interface, como por ejemplo girar los objetos o cómo moverlos. Lo primero que tenemos en la parte superior, bueno, aparte del nombre de ZBrush y la memoria que estamos usando, tenemos también la barra con todas las herramientas. Luego, aquí en la parte inferior de esta barra, encontramos las herramientas principales para editar los objetos 3D y para pintar las texturas. Tenemos aquí en la parte izquierda un botón que es el botón del Projection Master, que veremos más adelante en este mismo vídeo. Y luego tenemos aquí perdón, tenemos aquí las herramientas básicas para trabajar con ZBrush. Tenemos también los alfas, tenemos aquí también una serie de texturas, tenemos los materiales, tenemos este apartado que ahora está desactivo, que es para los trazados, como cuando nosotros hacemos un brochazo, cómo funciona ese brochazo. Tenemos también aquí el color picker. Y luego tenemos en la parte derecha los elementos o los botones de navegación. Por ejemplo, podemos hacer un scroll, vamos a hacer zoom in o zoom out. Podemos hacer esta herramienta de aquí, que es una especie de anti-aliasing, yo diría que un poco cutrito, que es básicamente reducir la imagen a la mitad para que se vea mejor. Luego tenemos aquí una serie de elementos para mover el objeto, para rotarlo, para girar alrededor de él y para escalarlo. Además de los elementos básicos y evidentemente el canvas, que es el elemento central del interface, podemos ir añadiendo varios menús a la parte izquierda y a la parte derecha del interface. Yo puedo pinchar aquí en estos iconos y podría poner cualquiera de los menús que tengo aquí inicialmente. Por ejemplo, si yo voy a utilizar las transformaciones, pinchando en esta especie de círculo con una flechita que sale, yo podría moverlo aquí a la parte izquierda del interface. Si quisiera también los tools, podría moverlo aquí. Cuando los menús son demasiado grandes para que puedan aparecer todos en la parte izquierda, si pinchamos donde no hay botones, podemos subir y bajar los menús. Luego también podemos cerrarlos, podemos quitarlos y podríamos comprimirlos. También si quisiéramos podríamos ponerlos en la parte derecha o si pinchamos y arrastramos en la parte que a nosotros nos interese. Aparte de eso, también podemos coger cualquier botón y colocarlo en cualquier parte del interface. Por ejemplo, yo aquí en preferencias, o vamos a buscar otro, por ejemplo, no sé, Draw, podría coger este botón que es el de RGB Intensity, pinchar sobre él con control y lo podría arrastrar fuera del interface. Si pincho control y hago clic una vez más, lo quito de ahí. Hay que andarse con ojo con esta opción porque esta parte de aquí, digamos que es editable. Quiero decir, yo podría coger esto y sacarlo fuera. Tendría que volverlo a colocar, fijaros que lo puedo colocar también de otra forma, para que apareciera, ¿vale? Si se nos olvida, podríamos abrir y cerrar de nuevo el interface y podría o volverían a aparecer otra vez los menús. Lo digo porque a veces sin querer, con control le dais y vais borrando menús o vais haciendo un poco desmadre dentro del interface y al final podéis acabar con un interface que es muy poco útil. Luego hay una cosa curiosa del control, que es más que curiosa, es interesante, que es que si lo mantenéis pulsado y dejáis el cursor encima de cualquier botón, os da información de para qué sirve ese botón. Pero andaros con ojo, porque yo no hago clic, simplemente dejo el cursor por encima del botón.
¿vale? Si dejamos el cursor sin apretar control nos da información, pero mucho más reducida. Eso está bien a veces cuando estamos trabajando, pues bueno, el ZBrush tiene muchísimas opciones y a veces pues puedes olvidar alguna opción, entonces siempre está bien tener esta utilidad para recordártelo de forma rápida. Luego hay otra cosa que es para trabajar con ZBrush, yo no diría que es imprescindible, pero sí muy recomendable es utilizar una Wacom, una tableta gráfica, y evidentemente si podéis compraros una grande mejor que una pequeña, porque a mí me ocurría al principio de empezar a trabajar con ZBrush, tenía una pequeñita de un tamaño una A6, ¿vale? Que es una cuartilla bastante chiquitita. Entonces pasaba que cuando yo quería apretar algún botón, a veces el simple hecho de bajar el lápiz hasta que hiciera contacto con la tableta hacía que se desplazara un poco el puntero y apretara el botón que estaba en la parte inferior. Esto era bastante desesperante. Al final, para vuestra información, me hice con una tableta que es DIN A4, que es un tamaño ya muy respetable, y la verdad es que es otro mundo para trabajar con ZBrush. Pero bueno, sigamos un poquito con el interface. Como os he dicho, tenemos aquí en la parte superior esta, estos menús de aquí, pero si nosotros queremos podemos, digamos, configurarnos el ZBrush para que sea más cómodo de trabajar y, por ejemplo, que agilice un poco la forma de trabajo. Vamos aquí a preferencias. Entonces, dentro de preferencias, por ejemplo, tenemos en miscelánea una opción que es esta de aquí, que es Skip Welcome Screen. Recordáis que cuando he arrancado ZBrush y cuando lo arranquéis vosotros en vuestras casas, aparece aquí una ventana de bienvenida. Esta ventana está muy bien, tiene aquí unos accesos para las ayudas y todo eso, pero cuando llevas tiempo trabajando con ZBrush más bien molesta cada vez que lo arrancas que otra cosa. Entonces yo desde preferencias podría decirle Skip Welcome Screen. Luego tendría otro tipo de preferencias, como por ejemplo el uso de memoria o el performance. Por ejemplo, esto del performance está bien si tenéis los nuevos ordenadores, estos dual core, o si tenéis un procesador, un ordenador con dos procesadores. Esto lo que hace, básicamente, es, con este script, calcular el rendimiento de la máquina. Ahora está ejecutando una serie de acciones. Entonces luego, cuando termine, el ordenador os recomendará si es o no útil utilizar el multithread para trabajar con esta máquina en concreto. Esto puede optimizar algo el rendimiento del programa dentro de cada una de las máquinas. Está haciendo diferentes tests. Bien. Y aquí nos indica que con multithread es un 28% más rápido la máquina. Entonces recomienda que se active el multithread para esta máquina. Entonces vamos a preferencias, multidraw, ya lo he activado, y bueno, podemos activar también multirender. Luego también tenemos algunas opciones, por ejemplo el uso de memoria. Esto, bueno, tampoco es recomendable pasarse mucho, pero sí subirlo. Por ejemplo, yo en esta máquina tengo 2 GB de RAM, entonces bueno, le he puesto que utilice 1200 de memoria. Esto limita directamente la cantidad de polígonos que puede tener un objeto 3D. Y luego tenemos otra parte aquí bastante interesante, que es la del interface. Y hay una opción que yo siempre coloco, que os recomiendo que coloquéis, que es el iconizar. Entonces, el iconizar lo que hace es añadir a cada uno de los menús un pequeño icono. Esto hace que resulte más fácil tanto pinchar en el menú, porque resulta más grande el botón, como identificar rápidamente cada uno de los menús. Vamos a preferencias. Por último, si queremos salvar todas estas configuraciones, tenemos que decirle store config. Si no lo hacemos, perderemos las opciones que habíamos configurado y tendremos que volverlas a reconfigurar cada vez que abramos de nuevo el ZBrush. Vamos allí, me dice que sí, bien. Luego yo otra cosa que hago
es como siempre estoy utilizando la parte de transformaciones, me dejo el interface así, con transformaciones aquí a la izquierda y con esto iconizado. Entonces lo que vuelvo a hacer es, como he cambiado esto de config, digo que sí. Ahora voy a cerrar ZBrush, digo que no quiero guardar y lo vuelvo a abrir. Vamos a abrirlo. Aquí está. Como habéis visto, ya no me ha aparecido el interface o la ventanita de introducción a ZBrush. Tengo aquí el interface como yo me lo había dejado, y una vez tengo esto configurado ya puedo empezar a trabajar tranquilamente.